Ok, buenas noches con todos, bienvenidos a un programa más de Choceslover Shows. Como recordarán algunos, hace unas semanas atrás tuvimos como invitada a la doctora Mariela y nos habló acerca de la ansiedad, pero quedó un tema aún corto y que también es bastante prevalente, que es la depresión. Es por eso que el día de hoy la tengo nuevamente aquí como invitada. Bienvenida, Mariela, al programa. Muchas gracias, Luis, y gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar acá. Ok, Mariela, entonces empecemos con este conversatorio, porque ahora, o sea, antes no se hablaba mucho de depresión, y ahora que se habla de depresión, todo el mundo cuando está triste dice, ya me dio la depresión, estoy depre, y usan ese término, ¿no? Pero, ¿qué es la depresión en sí? ¿Existe algún parámetro de tiempo, algo que peculiarice a la depresión como tal? Claro, normalmente nosotros solemos confundir la depresión con un estado de ánimo, ¿no? O sea, que es la tristeza. La depresión no es igual a tristeza. Dentro de las emociones, y un poco de lo que conversábamos la anterior vez, tenemos a la alegría, ¿no? Al amor, a la tristeza, al miedo, la cólera. Sentir alegría o sentir miedo, por ejemplo, sentir ansiedad o sentir tristeza es algo completamente normal. Entonces, si yo, por ejemplo, amanezco un día y no tengo ganas de hacer nada, solo quiero estar en mi cama, me la quiero pasar viendo Netflix, no sé, todo el día, digo, ay, estoy con la depre, ¿no? Y en realidad no es que estás con la depresión, sino que tal vez estás puede ser incluso con el ánimo bajo o tranquilo, pero no quieres hacer nada más, ¿no? Entonces, en realidad no hay que confundir la depresión con la tristeza. La tristeza es una emoción normal que todos la sentimos. Sin embargo, la depresión como tal, sí es un cuadro, un diagnóstico de salud mental que involucra otras cosas, ¿no? Además de la tristeza, que tiene que estar al menos unas 2 semanas, tenemos otros componentes, como por ejemplo ideas de muerte, cambios en el apetito, ya sea hacia arriba o hacia abajo, cambios en el sueño, ya sea mucho sueño durante el día o por el contrario dificultades para dormir, o también falta de energía. Algo importante también en la depresión es el no sentir el placer o el no disfrutar de las cosas que antes normalmente me gustaban. Y algo agregado a eso puede ser, por ejemplo, ideas de que no valgo mucho la pena, de que no quiero hacer las cosas, para qué hacerlo, con incluso pensamientos un poco medio negativos de lo que va a ser el futuro y de cuál es mi lugar acá en el mundo. Entonces, en realidad, la depresión no es igual a la tristeza. La tristeza es una emoción, todos la sentimos. Sin embargo, la depresión o como tal, para hablar con propiedad, un trastorno depresivo mayor, que es como sale en los criterios diagnósticos y es como se mide, por ejemplo, en los estudios o en los ensayos clínicos, es una tristeza que dura unas 2 semanas y que se acompaña de todas estas características que hemos comentado, ¿no? Cambios en el sueño, en el apetito, puede haber incluso una repercusión en el peso, ideas de muerte, ideas de minusvalía, es decir, de que valgo menos que los demás, eh, y todos estos síntomas asociados como no tener las ganas de hacer las cosas o no disfrutar de las mismas actividades de antes. Entonces, no es lo mismo. Tristeza y depresión no son lo mismo. Así que la próxima que diga que estoy un poco triste o tengo ganas de llorar o no quiero hacer algo, en vez de decir estoy depre, no, estoy triste, lo que es algo totalmente válido, ¿no? Justamente hablando de eso de la tristeza, que es normal sentirlo, o por ejemplo, ¿no? Si fallece alguien cercano, es normal sentirse triste. Si te va mal en un examen, es normal sentirse triste. Pero, ¿qué es lo que ocurre de por qué una persona de que pasa de la tristeza llega a un extremo de la depresión? O sea, ¿cuál es la explicación de que una persona que quizás un día tú la veías de lo más alegre, que era una persona bailarina, extrovertida, que salía todos los fines de semana, y de pronto pasó algo que esa persona ya no quiere salir, ya no quiere comunicarse con nadie, llora de pronto, es muy lábil, tú le dices algo o ve algo y ya ella lo interioriza como si fuera algo personal? ¿Qué es lo que ocurre? En realidad no existe una única respuesta para tu pregunta. El tema de los cuadros de depresión son multifactoriales, es decir, no dependen de solo una etiología, sino son por diferentes causas, ¿no? Una de estas, por ejemplo, es la parte biológica, la genética, la hereditaria. Entonces, si yo tengo papá o mamá o en la familia alguien que haya tenido cuadros de depresión o de ansiedad o de algún problema mental, sí puedo estar más predispuesto o predispuesta a tener un cuadro de depresión.
O si, por ejemplo, anteriormente yo he tenido un cuadro de depresión, también a la larga puedo tener nuevamente otro. ¿Qué otras cosas también se asocian? El consumo de sustancias como por ejemplo alcohol, tabaco, marihuana. Se ha visto que incluso a largo plazo, aunque en un corto plazo podría generar cierto bienestar, euforia, ganas de querer seguir consumiendo, a largo plazo también puede generar un cuadro de depresión. Y por otro lado, las circunstancias externas que nos pueden ocurrir a todos, ¿no? Bien mencionabas tú, la pérdida de un familiar, el terminar con una pareja, eh, problemas económicos, o también pueden ser cosas que tal vez la sociedad no lo vea tan fuertes o con un impacto tan importante, pero que también pueden generar un efecto en nosotros, como por ejemplo una mudanza, el terminar una relación con una amistad, o el cambiarte a una de carrera que tal vez no se ajuste a lo que tú quieres. O sea, existen muchos factores que a nivel externo nosotros le decimos el medio ambiente, que pueden también propiciar que una persona tenga un cuadro de depresión. Entonces decimos que tiene que ver mucho el tema biológico, genético, pero también mucho el tema externo. Y ahí algo importante que sí me gustaría que conversemos un poco es el tema de la resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Es esta capacidad de poder superar, de poder mantenernos firmes ante una dificultad. Entonces podría ser que una persona que tiene todos los tickets ganados genéticos, por ejemplo, para tener una depresión y vive en un ambiente difícil, complicado, con violencia física, verbal, llegue a desarrollar una resiliencia tal que hace que no tenga depresión. Mientras que puede haber una persona que tal vez en su familia nadie ha tenido depresión, tenga medios económicos, social y culturalmente se desenvuelva muy bien, y sin embargo lleve un cuadro de depresión porque tal vez no tienen la resiliencia para poder afrontar esto. Entonces sí tenemos algunos factores de riesgo, por decirlo de alguna manera, pero también tiene que ver mucho con la resiliencia, que es esta capacidad de poder afrontar, de poder asumir y de poder atravesar una situación difícil, ¿no? Justamente ahora que hablas de la resiliencia, ¿cómo una persona puede trabajar su resiliencia? O sea, ¿cómo es que alguien puede tener esa capacidad de poder sobrellevar estos problemas? ¿Hay alguna forma? Se ha visto, y justo hace poco vi una entrevista de un psiquiatra, no recuerdo de dónde era exactamente, creo que francés, que hablaba de la resiliencia y cómo esta se va construyendo. Y lo que él decía es que la resiliencia tiene un gran impacto, se va construyendo en mayor medida durante la primera infancia. Entonces es muy importante el tema de cómo, por ejemplo, te esperaron tus papás cuando estabas en la panza de la mamá, si estuvieron ahí pendientes de cubrir tus necesidades, por ejemplo, cuando llorabas de niño o de bebé, si iban a tu rescate, ¿no? Si tenías hambre, si estaban velando porque tuvieras todo cubierto, si estaban ahí pendientes cuando estabas aprendiendo a caminar o cuando te caíste al momento de querer correr. Entonces, se ha visto que mucho tiene que ver y por eso es tan fundamental, solemos decir en general, los primeros 5 años. Porque aunque tal vez no tenemos los recuerdos más nítidos y vivos de ese momento, el hecho de poder haber sentido esa seguridad hace que esta resiliencia se vaya construyendo. Y lo otro también asociado a esta resiliencia es el tema del apego. El apego es el hecho de, pues es esta característica de poder sentirnos cercanos a los demás. Entonces, ¿con quién sentimos principalmente apego? Primero con la mamá, ¿no? Que es con la persona con la que más estamos tiempo, con el papá, con la familia cercana. Y este apego es muy importante porque también hace que nos sintamos seguros. No sé si en algún momento has visto, por ejemplo, si tienes familiares o en comerciales, niños que los dejan ahí a un lado, la mamá se va y cuando regresa o están llorando o se le acercan a la mamá y no se quieren despegar de ella o simplemente le dan un abrazo y siguen jugando. Entonces ahí podemos ver diferentes características de cómo un niño reacciona ante diferentes formas de apego. ¿Y por qué estas cosas son importantes? Porque se ha visto, y ahora se está estudiando mucho esto, que la resiliencia tiene que ver con el apego, y estas dos características que se construyen desde niño van a ser importantes a lo largo de toda la vida. Interesante, Mariela. Qué buenos tips y datos para todas las personas que están viendo, que quizás ahorita están pasando por la etapa de paternidad o que lo que están considerando algún día lo van a hacer.
ya saben la importancia de lo que es el apego, pues, bendiciones. Y bueno, Sí. hablando nuevamente de la depresión como tal, una vez que una persona, digamos, manifiesta estos síntomas que tú nos has comentado, acude a un psiquiatra, es diagnosticado, ¿qué sigue? ¿Cómo se puede tratar esta depresión? ¿Se puede, digamos, erradicar o una persona va, una vez que entra un cuadro, ya no sale de ahí? Ok. Cuando ya tenemos el diagnóstico de depresión, vamos a la parte del tratamiento, o sea, las alternativas que nosotros podemos ofrecer. Actualmente lo que tenemos a la mano son dos herramientas importantes. Uno, los fármacos, es decir, la medicación, y lo otro es la psicoterapia. Se ha visto que a manera general las dos son importantes. ¿Por qué? Porque cuando se ha estudiado, por ejemplo, personas que solamente tienen medicación o solamente tienen psicoterapia o por otro lado tienen los dos, las personas que reciben los dos tienen un mejor pronóstico y a la larga tienen menos riesgo de recurrencias o de recaídas, es decir, de volver a tener un cuadro de depresión. Sin embargo, teniendo en cuenta esto, también nosotros de cierta manera podemos clasificar la depresión. A veces puede ser leve, a veces moderada, a veces severa. Entonces, para cuadros leves puede ser suficiente una psicoterapia. Para cuadros ya moderados o severos o que tienen asociados algunos otros síntomas, puede ser necesario no solamente la psicoterapia, sino también la medicación. Entonces, es importante los dos. Y más allá de eso, ya sea solo psicoterapia o solo medicación, hay que tener en cuenta que los tratamientos suelen ser largos porque no se trata solamente de cambios en 1 o 2 meses, sino hay que hacer un cambio a nivel cerebral, o sea, a nivel de las sustancias químicas que hay, y también aprender habilidades, aprender a cómo manejar estas situaciones, por ejemplo, de tristeza, de frustración que van a volver a ocurrir. Y por eso es tan importante que los tratamientos sean largos, porque se ha visto, y es algo muy frecuente que ocurre, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, Luis, toma tu medicación, nos vemos de acá a 2 meses. Y lo más probable es que de acá a 2 meses te sientas bien, entonces me digas, ay, ¿para qué voy a seguir tomando la medicación si ya estoy bien y estoy curado? Y lo que sucede es que de acá a 3, 4 meses nuevamente caes en un cuadro depresivo. No es porque la medicación falló, no es porque no lo lograste, sino porque no fue el tiempo suficiente necesario para que de cierta manera nos carguemos la batería bien para el resto de la vida, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que esos tratamientos sí son largos, a veces pueden ser fastidiosos, porque claro, a nadie le gusta estar tomando medicación por tanto tiempo o yendo a psicoterapia, al psicólogo o donde el psiquiatra mucho tiempo, pero sí es importante tener en cuenta que mientras más nos ciñamos de estas indicaciones, menor va a ser el riesgo que a futuro volvamos a tener un cuadro. Y por eso es importante, y esto lo recalco porque sucede mucho, ¿no? Personas que tienen 3, 5 años de depresión, incluso 10, 15 años de salud crónico, y sucede que abandonan muchas veces el tratamiento, no siguen a largo plazo, y por eso es que ocurre esto. Entiendo, Mariela. Justamente lo que mencionas de que es un periodo largo, molestoso, y donde la familia y los amigos más cercanos juegan un papel muy importante, ¿no? Y a veces nosotros como amigos o como familiares vemos a un familiar, ¿no? O a un amigo que está pasando por esto y no sabemos exactamente cómo ayudarlos o qué hacer, ¿no? Porque a veces pasa que decimos, no, ya se te va a pasar, oye, está siendo exagerado, cosas así. Y a veces decimos algunas frases como que, oye, no, sí te estás haciendo, lo vas a poder, lo vas a lograr. Y es la típica de que a veces alguien cuando está con la depresión tú le dices eso y es como, no lo ayuda en nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlo nosotros desde el otro bando? Uh-huh. Suele pasar que nosotros siempre queremos ayudar, ¿no? Entonces, a veces la forma en que nosotros ayudamos es la que tal vez la que nos sirve a nosotros, pero no nos damos cuenta que tal vez lo que al otro le funciona no es lo mismo que a nosotros. Entonces, hay que por eso tener mucha empatía. ¿Y qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Y más, si no tenemos, por ejemplo, ninguna idea o no sabemos si lo que vamos a decir puede tener algún impacto positivo o negativo, nos conviene preguntar, ¿no? Más aún si tenemos la confianza, oye, ¿cómo puedo ayudarte para superar esto? O más que tal vez la persona hable, decir, acá estoy, si en algún momento quieres conversar, me llamas, me escribes, nos reunimos.
y hacer entender a esa persona que estoy acá para ella. Porque a veces en ese momento la persona está pasando por una situación muy difícil y por más cercana que sea no quiere conversar, quiere estar un poco apartada, un momento para sí. Entonces, tal vez en ese momento insistir en conversar y que te diga todo su rollo puede no ser muy producente, no puede ser incluso contraproducente, ¿no? Entonces, lo importante es decir, ok, acá estoy, en el momento en que tú quieras, conversamos. O si se aleja mucho, cada cierto tiempo escribir, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo estás? ¿Qué es de ti? Cuando nos vemos, también estar pendiente de esa persona. Y algunas frases, como tú comentas, que no suelen ayudar son extras, ¿no? Ya va a pasar, y has pasado por cosas peores, no exageres. Y en realidad a veces estos comentarios son invalidantes, ¿no? ¿A qué le decimos nosotros invalidantes? Cuando lo que nosotros sentimos o lo que nosotros expresamos es de cierta manera degradado por el otro, ¿no? Entonces yo te digo, pucha Luis, sí, estoy triste porque, no sé, pues no, porque mi mascota se murió. Tú me dices, ay Mariela, pero tu mascota se murió, vas a poder tener otra, no te preocupes, ¿no? Entonces estás como degradando y teniendo una connotación negativa de la tristeza que yo te estoy comentando. Entonces lo más probable es que la siguiente vez que yo te diga, oye Luis, me está pasando algo así, no lo vaya a hacer, porque voy a decir, Luis me va a decir lo mismo, me va a mandar al cacho, entonces ¿para qué? ¿No? Entonces tener en cuenta esos comentarios que pueden ser invalidantes, degradantes hacia la otra persona, y también tener cuidado con esos comentarios donde nosotros de cierta manera prometemos algo al otro que no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, no te preocupes Luis, todo va a estar bien. Claro, es una frase que de cierta manera es algo que nosotros queremos hacer para ayudar a la persona que se sienta mejor, pero en realidad nosotros no sabemos si todo va a estar bien, ¿no? O lo otro es, no te preocupes, tú lo vas a solucionar. Puede ser que no haya solución, porque hay problemas que simplemente no tienen cómo solucionarse. O no te preocupes, tu mamá te va a dar la razón, y puede ser que nunca te la dé. Entonces, no prometer cosas que no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí podemos hacer es decir, ok, acá estoy para ti, podemos conversar, si en algún momento quieres, llámame o escribe, ¿no? Claro, definitivamente. A veces, como tú mencionas, creo que lo más importante es escuchar a la persona, porque lo que más necesita es que alguien le escuche, porque no se siente quizás, a veces en el entorno cercano, su familia no le hace caso y tú como amigo lo mejor que puedes hacer es estar ahí para escucharla y que se desahogue un poco, ¿no? Y aconsejarle que busque ayuda también, ¿no? Claro. Y llega un punto que cuando estás conversando así, como tú lo mencionabas, uno de los síntomas o criterios para este trastorno es ideas de muerte, ¿no? Y pasa que a veces estás conversando con un amigo y te dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No sé, ya siento que la vida ya no vale para mí, o ¿sabes qué? Quisiera dormirme y no volver a despertarme, y te comienza a dar ideas de que tiene ideas de como que suicidarse a veces, ¿no? Incluso te dice, oye, he pensado hacer esto o hacer lo otro, y a veces por miedo decimos, prefiero no tocar el tema, porque quizás si lo toco, de repente le voy a dar más ideas. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué pasa si estamos en esa situación? Claro, definitivamente es una situación complicada porque no es algo que solemos nosotros conversar de manera habitual, incluso llega a ser un poco tabú, ¿no? Porque si hay ideas de suicidio o ha habido una historia de suicidio en la familia, en la familia del amigo, por ejemplo, siempre se queda de lado, no es algo que uno lo suele conversar. Entonces hay mucho miedo y hay que tener en cuenta que cuando una persona verbaliza, expresa que hay ideas de morir, ideas de querer hacerse daño, de acabar con su vida, siempre hay que creerlo. Muchas veces sucede que, como la persona lo repite tantas veces, los familiares o las amistades cercanas dicen, pero esta persona siempre lo dice, nunca lo va a hacer, incluso no es valiente, es cobarde para hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros vemos en las estadísticas, las tasas de suicidio son altas. Por lo tanto, sí hay que creer. Toda persona que verbalice, como te digo, que exprese ideas de querer hacerse daño, de acabar con su vida, pararla a salvar. Y decir, ok, tal vez yo no te puedo ayudar, pero voy a avisarle a alguien o te voy a poner en contacto con alguien, ¿no? Si yo no sé cómo manejar esa situación, porque es muy difícil, no dejarlo pasar,
y el hecho de guardar silencio es ser cómplice de ese posible futuro suicidio o ese atentado contra la vida o contra la integridad física de la persona. Entonces, no dejarlo pasar, ¿no? Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que solemos tener esta idea que la depresión es estar triste todo el tiempo, aislarse, lo cual es cierto. Puede ser incluso que la mayoría de personas manifieste de esta manera. Sin embargo, la depresión también puede no necesariamente expresarse o manifestarse así. Hay muchas personas que están deprimidas y que en el trabajo paran sonriendo, son muy chistosas, tratan de mantener de cierta manera su vida dentro de lo usual y que las demás personas no perciban lo que está sucediendo, y puede ser que por dentro estén muy tristes e incluso tengan ideas de querer morir o hacerse daño, pero ante los demás sonríen. Entonces hay que quitarnos también esta idea de que la depresión es solamente el estar triste y estoy con mi cara larga y llorando. No, hay muchas personas que tienen depresión y pueden estar sonriendo, estar tranquilas, incluso tomando decisiones importantes, hablando con los demás, pero por dentro están pasando por un cuadro muy complicado. Y en esos casos, por ejemplo, ¿qué se puede hacer, no? Imaginemos un padre de familia, la típica, ¿no? O pongámosle así, un estudiante de medicina. Ve a su hijo que está estudiando, lo ve tranquilo y dice, hijo, ¿cómo vas en la universidad? Bien, papá, estoy bien, bien, mamá. ¿Cómo esa persona puede sospechar o qué le puede dar indicio de que quizás su hijo está pasando por una depresión? Y hay que tener en cuenta que nosotros como médicos, como alumnos de medicina, de esa población de salud, también tenemos un riesgo, más que la población general, de tener problemas de ansiedad, de depresión, ideas suicidas. Entonces no es que no ocurra, no sucede y no ocurre puede ocurrir en cualquier carrera y más aún en el área médica. Entonces, algo que podemos hacer es, si tienen hijos como papás o como hermanos, estar pendientes, preguntar cada cierto tiempo y notar si ha habido algún cambio. Por ejemplo, si se quieren aislar más de lo usual, si tal vez no quieren compartir las comidas como antes, si tal vez han dejado de hacer algunas actividades que antes les gustaba, leer, salir a caminar, pasear con la mascota, ver una película en familia. Ojo que la depresión o la tristeza que se vuelve permanente, crónica y que se convierte ya en un trastorno, no ocurre de un día para el otro, sino se va desarrollando porque hay algo que está haciendo que se perpetúe esta situación. Y algo importante sí a tener en cuenta es que cuando atravesamos un momento complicado, por ejemplo la pandemia, que la estamos viviendo todos, o una pérdida familiar, o la pérdida, por ejemplo, del trabajo de uno de los papás o de los hermanos, entonces no sabemos quién va a pagar la universidad, cómo vamos a hacer para sobrevivir a fin de mes. Todas estas situaciones pueden generar también ansiedad, tristeza y generar también un cuadro de depresión. Entonces, conversarlo. A veces cuando tenemos nosotros problemas o crisis, cada uno se aparta, trata de solucionar las cosas por su lado y en realidad lo que ayuda es a estar juntos, a hablar y decir, ok, estoy preocupado, me está pasando esto, no puedo dormir porque estoy pensando qué va a suceder, y no ocultarlo, ¿no? Tratar de relacionarnos y poder manifestarlo esto entre los demás miembros de la familia o con alguien cercano. Porque si tal vez llevamos toda la carga solo nosotros, puede ser muy pesada y estar más propicios a tener un cuadro de depresión. Entiendo, Mariela. Gracias por esos consejos. Y ya para cerrar, la última pregunta de cajón. ¿Se puede prevenir la depresión y cómo? ¿O no se puede? Creo que diríamos que sí y que no. No tendría una respuesta contundente. Te diría que sí, en el sentido de que si, por ejemplo, nosotros tenemos, o ya sabemos que en la familia hemos tenido historia de personas con depresión, o yo misma anteriormente he tenido cuadros de depresión, entonces sé que tengo más vulnerabilidad y más riesgo de tener un cuadro de depresión. Entonces, ¿qué puedo hacer para prevenir? Mantener un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, actividad física, hacer algo que me gusta, actividades que me generen placer. Y ante cualquier situación que pueda estar generando ansiedad, depresión, problemas de estrés, ok, parar las orejas y estar atentos, ¿no? Porque puede ser que vuelva a ocurrir. Y si nunca lo he tenido, tratar de mantener igual este estilo de vida saludable,
y estar atento a lo que me ocurre, no dejar pasar las cosas. Nos suele a veces suceder que cuando estamos ante situaciones difíciles, me refiero, por ejemplo, tristes y más aún de duelo, ahora que estamos viviendo mucho por la pandemia, el conversar es doloroso, ¿no? Cuando hay una pérdida en la familia, ponernos a conversar y decir, oye, me siento así, ha pasado esto, no suele suceder, o al menos en nuestra sociedad no suele pasar, porque tratamos de mantenernos fuertes y cada uno lleva el luto como puede. Y en realidad lo que se ha visto es que cuando compartimos este momento de tristeza, cuando lloramos juntos, cuando lo conversamos, cuando socializamos esta sensación de malestar, hace que el duelo sea más fácil de digerir. Entonces, si estamos atravesando alguna crisis, que todos las atravesamos en algún momento de nuestra vida, y no solo una, sino varias veces, tener en cuenta eso, ¿no? Y cuáles son situaciones que nos pueden generar o nos pueden poner en una mayor vulnerabilidad. El duelo, ya sea por la pérdida física de alguien o por la ruptura de una relación amorosa o de amistad, el no haber, por ejemplo, ingresado a la universidad o al haber perdido una vacante para algo o problemas económicos. Entonces, todas estas situaciones que nos puedan predisponer a atravesar por un momento difícil, parar un poco más las orejas. Y siempre tener nuestra red de apoyo. ¿Cuáles son nuestra red de apoyo? La familia, los amigos cercanos. Tal vez no digo que comuniquemos a todo el mundo ni a todos los amigos, pero podemos tener uno o dos que siempre están pendientes de nosotros, con los que solemos conversar más. Y decirle, no, mira, oye, me está pasando esto, podemos hablar un momento, y si por ahí sentimos que están ocurriendo algunos de estos cambios que le hemos comentado, decirle, decir, oye, me da roche, me da vergüenza, ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir los demás si digo que voy a ir a un psicólogo o un psiquiatra? Entonces, si tal vez tenemos a alguien cercano, esta red de apoyo importante, tenerla siempre a la mano para poder acudir si es que lo necesitamos. Bueno, eso fue todo por hoy. Que de repente han quedado algunas dudas o preguntas, inquietudes, pues no duden de dejarlo en los comentarios, o también pueden visitar el perfil aquí de mi colega. Ella está ahí en Instagram, ahí en la cajita de descripción va a estar su enlace. Sube posts siempre acerca de diversas patologías de la salud mental, consejos, tips, hace live, así que mucha atención ahí a sus redes. ¿Cómo te pueden seguir, Mariela? Gracias, Luis. Sí, me pueden seguir como Mariel Linares Perú en Instagram. Ahí brindo información, como tú comentas, con la gente que te sigue de salud mental. Y lo primordial, creo yo, es más que decir, ok, esto es A, esto es B, esto es un diagnóstico, esto requiere tratamiento, esto no, es tratar de disminuir y ojalá que en algún momento eliminar el estigma que tenemos acerca de la salud mental. Ojalá que en algún momento podamos lograrlo. Definitivamente, creo que estos espacios ayudan mucho. Y nada, una vez más, gracias Mariela por el tiempito que me estás dando. Y nos vemos en un próximo capítulo. No se pierdan los últimos capítulos que se vienen para hacer el fin de esta temporada de Choques Lover Show. Gracias por su asistencia y nos vemos. Cuídense. Chao, gracias.